Actualmente me encuentro cursando el segundo semestre y junto con mis compañeras, el día de hoy venimos a mostrarle a la sociedad lo que hace el terapeuta ocupacional en la industria o en el sector laboral. Sí, como lo escuchaste, en el sector laboral, porque el terapeuta ocupacional no solamente es el encargado de trabajar en las partes de rehabilitación física, rehabilitación psicológica, sino también se encarga de mejorar, de promover y de la productividad, como lo dicen sus misiones. La misión del terapeuta ocupacional en la industria o en el sector laboral es promover, mejorar y también mejorar la productividad. ¿Promover qué? Promover el bienestar social de los trabajadores y de la empresa. ¿Mejorar qué? Mejorar la eficiencia de los trabajadores, cómo se desempeñan ellos, cómo trabajan en el sector laboral, si tienen un buen uso de su trabajo, si no lo malgastan el tiempo. Y en la productividad se encargan de administrar o de estar pendientes de lo que pasa en la productividad de la empresa. Tenemos una partecita que dice, ¿qué hace el TEO en el sector laboral? Pues el TEO se encarga no solamente, como decía anteriormente, de la rehabilitación, sino que también se encarga de identificar, confrontar, recomendar, desarrollar, orientar y promover, como lo ven en mis afichitas. ¿Identificar qué? Identificar las características personales de los trabajadores y de la empresa, del medio, del sector, del lugar del trabajo donde ellos se desenvuelven. Confronta también las necesidades de los trabajadores, de las necesidades de la empresa, de las necesidades frente al trabajo, el trabajador y el ambiente. Y recomienda mejorar el medio donde los trabajadores se desenvuelven. Si es un medio que está inadecuado, que está deteriorado, ellos lo que hacen es recomendarle a la empresa que acomoden esos sectores para que las personas tengan una mejor eficiencia de su trabajo. Se encarga de desarrollar estudios educativos donde las personas vamos desarrollando cada uno de nosotros como TEOs esas investigaciones donde le vamos a mostrar a las personas cómo es el proceso del trabajo, trabajador y del medio ambiente, para que ellos cada día vayan obteniendo conocimientos, se vayan enfocando más en su sector laboral. Y se encarga de orientar a los trabajadores y a la empresa para que obtengan una buena productividad en la empresa, porque a veces no solamente es de lo que la empresa produzca que se va a mirar una eficiencia, sino también de cómo sus trabajadores se desempeñan. Y de promover a los trabajadores o orientarlos a ellos a que hagan un buen uso de su tiempo libre. Tenemos que el terapeuta ocupacional contribuye en ciertas áreas en el sector laboral, en la protección de los trabajadores, viendo si están usando correctamente las normas de bioseguridad, en la identificación o riesgos de control del área de trabajo de los trabajadores, en el desarrollo, cómo se desarrollan ellos en su medio de trabajo, en la selección del personal de trabajo. Ellos son los que califican las personas de acuerdo a la necesidad que estén necesitando de acuerdo al perfil que estén necesitando para un trabajo. Tiene unas funciones. Esas funciones son las educativas, las asistenciales y las administrativas. En las investigativas ellos se encargan de profundizar todo el tema que tiene que ver con trabajo, trabajador y medio ambiente en el sector laboral. Las educativas se encargan de cada día hacer estudios o hacer charlas para que las personas o los trabajadores obtengan más información sobre lo que deben hacer en el sector laboral, sobre cómo deben portarse, cómo deben portar su uniforme, también en esta parte entra lo de en las asistenciales, que es donde vamos a ver la rehabilitación, las terapias. Ahí es donde vamos a entrar nosotros en hacer lo que las personas actualmente conocen, que piensan que solamente, o algunos pensábamos que solamente eso era lo que hacíamos los TEOs. Y las administrativas, como decía anteriormente, ella no solamente se encarga de las terapias, sino que también se encarga de manejar la productividad de la empresa. Y tenemos
El terapeuta ocupacional tiene unas áreas en las cuales interviene en la empresa y es en el medio de la salud ocupacional y en la rehabilitación profesional. Ahí es donde se va a encargar él. Él se encarga en la salud ocupacional, vemos que prácticamente los feos se encargan de todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea, con nosotros, y en la rehabilitación ahí sigue la parte de las instituciones físicas, de las terapias. Y más adelante mis compañeras me van a explicar un poco más sobre eso. Buen día, mi nombre es Yaira Gamboa, estudiante de terapia ocupacional, segundo semestre. ¿Qué es salud ocupacional? Bueno, la salud ocupacional es el conjunto de actividades interdisciplinarias que están divididas en dos. La seguridad ocupacional primaria entra promoción, educación, prevención y control. En la seguridad ocupacional secundaria entra todo lo que es recuperación y rehabilitación. Todo esto de los trabajadores para protegerlos en su trabajo de los riesgos y también para reubicarlos en un puesto que vaya de acuerdo a sus características, tanto fisiológicas como psicológicas. ¿Cuáles son las funciones del terapeuta ocupacional en la salud ocupacional? Bueno, primero que todo se realizan programas educativos que vayan orientados a la prevención de los riesgos, a la vida saludable y al trabajo saludable. Bueno, se identifican las características tanto del trabajo como del empleador para de esta manera correlacionarlos. Se realiza una evaluación preocupacional para adaptar al trabajador a un puesto que vaya acorde a sus características. Se establece la supervisión y el control para riesgos laborales. Se hace todo lo que tiene que ver con la investigación del AT, accidentes de trabajo. Se participa en la definición de la EP, que quiere decir enfermedad profesional, y se realizan ajustes en el PFR, las pruebas funcionales respiratorias. Y de igual manera se interviene en programas de capacitación tanto para empleados como para la empresa en que se trabaja. Un ejemplo de ello es en una empresa minera. ¿Cómo intervenimos nosotros los terapeutas ocupacionales en salud ocupacional en una empresa? Bueno, por ejemplo, si un empleado sufre un accidente, nosotros lo reubicamos en otro cargo que pueda ejercer, ya si el accidente fue grave y no puede seguir ejerciendo el mismo. También en las capacitaciones vamos a explicarles o a decirles por qué es importante el uso de cascos, todo lo que es elementos de EPP, elementos de protección personal. En esta ocasión o en esta empresa, lo más importante son el casco, las botas, las gafas, todo para su debida protección. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, la rehabilitación profesional es un proceso continuo y coordinado de adaptación y readaptación, en donde intervienen métodos como lo son orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, que ocupan un lugar muy importante para que la persona inválida obtenga y conserve un empleo en el que pueda progresar y que esto promueva la integración o reintegración a la sociedad. Bueno, ¿cuáles son las funciones del terapeuta ocupacional en la rehabilitación profesional? Primero que todo, se valora al paciente. Después pasamos a hacer la formación. Seguidamente está lo que es la adaptación a su nuevo cargo, a su nueva función. Y ya pasamos a hacer la colocación, a reintegrarlo a su nueva ocupación. Bueno, ¿cuál es nuestra participación como terapeutas ocupacionales en el área? Primero que todo, como ya lo veníamos comentando, el bienestar ocupacional, que comprende la capacidad de mantener la condición interna estable del trabajador en los componentes durante el desempeño de los roles adquiridos en la vida. Y pasamos a ver lo que es la relación con las demás áreas de desempeño, que está dentro de los objetivos de mantener el beneficio no solo en el trabajo, sino que también en las demás actividades que se desempeña el trabajador. Hablaremos del análisis ocupacional. El análisis ocupacional se entiende como el proceso de identificación a través de la observación, la entrevista y el estudio. El estudio de las actividades y requisitos del trabajador y los factores técnicos y ambientales de la educación. La ocupación, sus habilidades, conocimientos, actitudes y responsabilidades que se requieren para trabajar y para ejecutar satisfactoriamente su ocupación. Y estas le permiten distinguir de las demás áreas.
Para llevar a cabo un plan que apunte al desarrollo de la institución y necesariamente el desarrollo ocupacional, se tiene que tener en cuenta sobre las competencias, desde la perspectiva del desempeño del individuo hasta su contexto urbanizacional, es decir, identificar las competencias, especialmente las genéricas, que son las que permiten el desempeño y la organización. Los fines del análisis ocupacional, ¿cuáles tenemos? Entonces aquí encontraremos la descripción del empleo. Este incluye información que identifica los propósitos del empleo, así como su sumario de actividades y responsabilidades. También encontraremos la evaluación y clasificación del empleo. Este se refiere a procesos generales de ubicación de empleos en términos de valor con respecto a la organización y en términos de su importancia relativamente entre ellos. Ahora, el de análisis de trabajo, análisis de empleo y análisis ocupacional han sido utilizados de manera intercambiada para discutirse entre la literatura relacionados con la administración y la capacitación. ¿Listo? Entonces, en los perfiles ocupacionales tenemos que ellos tienen un diseño de herramientas para avanzar en la productividad. El Ministerio de Trabajo estandarizó perfiles ocupacionales y suplición de las necesidades en el sector productivo, con la producción del trabajo y las condiciones reales del trabajo, fortaleciendo y promoviendo de esta manera el desarrollo de las competencias laborales dentro de la población. Ellos promueven los procesos de formación basados en el desarrollo de competencias y fortalecimiento del recurso humano en relación a las necesidades del sector y la coyuntura. Facilita el crecimiento económico y articula los procesos de vacantes, gestión empresarial y intermediación laboral, y facilita el cierre de brechas entre trabajadores. La evolución de las condiciones de trabajo es un aspecto importante, ya que está completado en la Ley de la Contemplación de los Riesgos Laborales. Consiste en optimizar los riesgos laborales. Se deben tener métodos técnicos no solamente, sino también se tienen que tener en cuenta el valor y el grado de adecuación, desde identificar situaciones desfavorables o modificadas a situaciones donde las condiciones del trabajo en principio sean adecuadas. Ahora es importante tener en cuenta y saber que nosotros nos encargamos también en el área de la salud ocupacional. Entonces, ¿qué es la salud ocupacional? Cuando hablamos de salud ocupacional, como la ciencia que busca el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. De esta manera los protegemos de agentes perjudiciales para su salud. En resumidas cuentas, busca adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad. La rehabilitación laboral. Según la Organización Internacional de la Salud, entra acá de nuevo, es el proceso por el cual una persona logra compensar con el mayor grado posible las desventajas originadas de una deficiencia o una discapacidad que afecten su desempeño laboral, dificultándole o impidiéndole una correcta integración sociolaboral mediante la consecución, el mantenimiento de una vida productiva. La rehabilitación laboral se justifica cuando una persona con discapacidad enfrenta una desventaja. La Organización Mundial de la Salud en el 55 definió como el suministro de medios especializados orientados a orientación profesional y colocación selectiva en el caso de los inválidos. En todo proceso de rehabilitación se ven involucrados nosotros, los terapeutas ocupacionales, y esta pues es interdisciplinaria, va dirigida también a fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. Sí, estas disciplinas también los complementan, y la psicología. Se trata de repartir a la persona a favorecer la independencia de las actividades cotidianas de cada persona, las que realiza al día a día, realizando evaluaciones, intervenciones de manera integral. Una de las áreas en las que desempeñamos es en la ergonomía, que se refiere básicamente al estudio del puesto del trabajo. Entonces nosotros nos encargamos de evaluar, analizar el puesto de trabajo para posteriormente entregar orientaciones a estrategias y adaptaciones y ejercicios para evitar enfermedades producidas por este mismo. Es importante tener una adecuada valoración del trabajo para evitar enfermedades de desempeño en el desempeño laboral, como malestares por malas posturas, movimientos, sobrecargas, factores ambientales, entre otros. Para nuestra disciplina es muy importante esta temática, ya que consideramos que el ser humano es activo por naturaleza.
Es decir, es un ser que ocupa su tiempo en actividades encaminadas a responder a sus actividades y deseos. Dentro de actividades encontramos el trabajo, el cual se considera en la actualidad una de las actividades más importantes para el ser humano. Hola, mi nombre es Natalia Castro, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del segundo semestre de terapia ocupacional. El día de hoy vamos a hablar un poco de la intervención del terapeuta ocupacional en el campo laboral de la industria. Entonces, bien, vamos a hablar un poco sobre la medicina preventiva y el trabajo. Entonces, el terapeuta ocupacional es el que se encarga de las historias ocupacionales, de los estudios que se le hacen al puesto de trabajo, de la modificación del ambiente laboral, organización de los elementos y adaptación del campo laboral. Ahora bien, el terapeuta ocupacional es el que se encarga de crear diversos programas, como lo son los programas educativos en prevención a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, programas de prevención y control de hábitos no saludables, también los programas de proyección de actividades a la familia del trabajador. También nos brinda programas de integración en actividades deportivas, culturales y creativas. Además de esto, hay programas de orientación y preparación al pensionado. También cabe resaltar que el terapeuta ocupacional es el encargado de la promoción de talento humano laboral. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la higiene y seguridad industrial. El terapeuta ocupacional interviene en que es el responsable del panorama de los factores de riesgo. También hace parte de los programas de inducción, capacitación y prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Hace parte y es el que crea la elaboración y la participación del reglamento de higiene y seguridad industrial. Se hace una sensibilización en el uso de los elementos de trabajo, más conocidos como elementos de protección en el trabajo. También crea diversas actividades de prevención del riesgo y efectos de salud. Ahora vamos a hablar un poco sobre la rehabilitación profesional. Entonces, en la rehabilitación profesional podemos decir que el terapeuta ocupacional es el que se desenvuelve en la situación en la que se busca una rehabilitación de aquellas personas con discapacidad para lograr una inserción laboral. Ahora, en la terapia ocupacional se tienen diversas metas en la rehabilitación profesional. Entonces, la primera es el reintegro laboral, la segunda es el reintegro laboral con modificaciones, la tercera es la reubicación laboral temporal, la cuarta es la reubicación laboral definitiva y la quinta ya vendría siendo la reconversión de la mano de obra. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.